es importante de hablar de esta novela china, de este personaje, querido David, y qué papel está jugando en México con estos cárteles del narcotráfico? Buenos días, mi querida Violeta Federico. Perdón que me ponga a producir aquí, que me regañe Ernesto, pero si les parece, nada más para hilar justo lo que nos venía diciendo Fernando Benabad, podemos empezar con el tema de Salinas Pliego. Lo propuso Federico, justo para hilarlo en el tema de los riesgos, la ultraderecha, el discurso, y creo que, nada más, perdón, mi querida Violeta, que te cambie el tema, pero creo que No, 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 para no, hilar justo perfecto. con lo que traíamos, no sé, mi querido Federico, si gustas empezar tú, justo para hilarlo que con esta advertencia que nos dejó Fernando Buenabad, ¿no? Que decía Eh, justo, es una advertencia para todos los gobiernos, particularmente para el gobierno mexicano, en el tema de las transformaciones, en el tema de cómo se está construyendo o cómo se sigue avanzando, digamos, en la construcción de transformaciones frente a este tipo de personajes como Milei. Y aquí yo no diría toda proporción guardada como Salinas Pliego, ¿no? Porque además parecen cortados de la misma tijera. Pero bueno, Federico, si quieres, mejor para empezar con este tema. Bueno, el problema que tenemos en el fondo, Violeta, David, es que no estamos seguros cómo funciona el sistema electoral de Argentina. Por ejemplo, en Argentina el voto es obligatorio. En otras palabras, si no votas, hay algún tipo de sanción. No estoy seguro cuál, pero supongo que no es muy efectiva ni es muy grande, porque en ese caso 32% de los presuntos votantes no fueron a votar. Y todo el mundo reconoce que es muy alta la abstención. Pero si tú le preguntas a un mexicano si una participación de 60-62% del electorado es buena o mala, te vamos a decir que es magnífica. Entonces, por ejemplo, yo no entendía cuando Fernando Buenavade estaba explicando eso, por qué decía que era tan baja. Bueno, la diferencia es que allá es obligatorio y en México no es obligatorio. Pero el problema es ese. Acabo de leer una pequeña nota en página 12. ¿Quién te asegura que los votantes que no fueron a votar hubieran votado en contra de mi ley? Esa es una presunción en realidad sin fundamento. No lo podemos saber. Por lo tanto, capaz de que si se hubieran ido a votar, de todas maneras hubiéramos tenido una, este, un resultado similar. Ahora, otro compañero argentino que me ha estado tratando de explicar, y yo sigo sin entender cómo funciona aquello, escribía ayer en la noche que lo que sí es claro, y aquí es donde empezarían las diferencias con Salinas Pliego, es que en la Argentina sí existe un votante de derecha. Y de hecho, creo que es página 12 también, dice así, un votante gorilista. Es decir, hay una derecha social que realmente le cree a espantajos, diríamos nosotros los mexicanos, como Milei. Y yo ahí pararía, me parece que la principal diferencia hasta este momento es que no existe en México un electorado de derechas radical. Y es bien interesante porque en realidad, si tú vas con los teóricos más puros de las transiciones en México, y muchos compañeros de la izquierda buena ondita te van a decir que tan populista es el peronismo como Milei, nada más que es populismo de derechas. Pero yo vería algo en las elecciones argentinas, que eso es algo que no podemos quitar de la discusión. Hay un electorado que no es mayoritario, por eso Buenabad bien decía que de todas maneras Milei no ganó las mayorías que él hubiera deseado. Pero hay un electorado real. Y por supuesto que influye que Trump haya espantado a todos. Ah, perdón, esa era la otra cosa que quería decir. Esa no es la primera vez que Estados Unidos interviene en una elección que es democrática, real, pero que el imperio puede mover. Ocurrió en 1989, si mal no me acuerdo, ya estoy muy viejito, en Nicaragua.
el Frente Sandinista gobernaba, hubo un pacto para hacer una elección lo más abierta posible y Estados Unidos básicamente apergolló, es decir, agarró el pescuezo al pueblo nicaragüense y le ofreció que podían arreglarse las cosas y detenerse la guerra. Y aunque las encuestas no lo reflejaron, porque la gente no lo iba a decir, porque les dolía mucho decir, pues sí, la verdad es que ya estamos hartos de 10 años de guerra y lo que queremos es salir adelante, votaron por Violeta Chamorro y fue una elección democrática. Ahora, ya ocurrió una vez, entonces eso también hay que tomarlo en consideración. Ahora, de nueva cuenta, si queremos comparar, ¿hay algo equivalente en el sistema político mexicano a eso? No, no tanto. Yo no veo que haya un votante de derechas organizado, uno. No veo que, aunque Estados Unidos tratara de apoyar a alguien, pudiera tener alguna resonancia, porque en términos generales no tenemos una crisis como la Argentina en lo social y en lo económico. Entonces, no estoy seguro, pero por supuesto, en el corazón y en la mente del señor Salinas Pliego, seguramente él ya se está viendo como el Milei de México. Él. Sí. Sí, sí, justo esto que acaba de ocurrir en torno a su cumpleaños, ¿no? De que le empiezan a corear presidente, presidente, y él dice, sí, pues sí tengo este interés, pero primero vamos a avanzar durante estos años que están pendientes. Sobre eso, ¿qué decir? Y sobre estas advertencias que tú mismo decías, querido David, hay que tejer con otros espacios y aquí con lo que está pasando con algunos personajes y en específico con Salinas Pliego. No, mira, yo creo que igual coincido con Federico en que México no vemos en este momento, ¿no? Un espectro de derecha, de votación de derecha articulado, digamos, no articulado en torno a un partido o en torno a un personaje, como en este caso Milei y acá Salinas Pliego, pero al final me parecía algo muy interesante el tema del discurso. Otra vez, de nuevo cuenta, la narrativa que se va construyendo en medios de comunicación. Y esta narrativa que ha funcionado en muchos países, ya está probada, digamos, ¿no? No es una narrativa que vayamos a ver si funciona en México, ya está probada en muchos países con sus consideraciones políticas, históricas, sociológicas, culturales de cada uno de estos países, pero ha funcionado, digamos, lo mismo en Europa que lo mismo que en América Latina, incluso lo mismo que en Estados Unidos. Es decir, estas narrativas sobre o en torno a la izquierda, que se derrocha el dinero, que gasta el dinero de los que producen, generan la riqueza y se lo gastan en los pobres. Toda esta narrativa, además de estas frases que decía Salinas Pliego en uno de los eventos, o en dos de los eventos, perdón, porque he tenido varios, esto de izquierdas zurdos de mierda, ¿no? Zurdos de mierda. Todas este tipo de expresiones, insisto, ya han sido probadas mediáticamente en medios de comunicación y en términos comunicacionales o en términos de mensaje en otras partes del mundo. Por eso yo decía, hay un tema de alerta, sí, hay un tema debemos de estar pendientes, pero tampoco podríamos dejar, ¿cómo decirlo? Como dejar de lado que este tipo de personajes, se pueden tener alianzas. Este tipo de personaje, como Salinas Pliego, puede ir tejiendo las alianzas que necesite para el 2030. Puede ir construyendo alianzas de base también, tiene una gran fuerza de penetración a través de las tiendas de consumo que tiene, ¿no? En la población, digamos, en la de la población más pobre del país. Tiene a través ahí llegar mecanismos de poder llegar y de poder comunicar. Tiene incentivos económicos, porque tampoco el tema económico algo que le preocupe, digamos. Y tan es así, y yo ahí voy colocando uno de los puntos uno de los puntos que era un contrasentido frente al propio discurso de Salinas Pliego era esto de nosotros mantenemos a la clase pobre, ¿no? Casi casi, a la clase trabajadora, son gracias a nosotros. Y esta clase, la clase media mexicana, la clase baja y la clase alta del nivel más bajo, que se cree que es clase alta, ¿no? Que se cree que tiene los medios de producción y que se cree que forma parte de esta otra élite,
se identifica, digamos, con este discurso. Por eso me sorprendió un poco lo que anunció este fin de semana de decir, primero fue este video de los zurdos de mierda y no sé cuál, y ahora este fin de semana decir, bueno, voy a pagar mis impuestos. Si ese es un tema, voy a pagar mis impuestos. Que Hacienda me diga cuánto es, 3,000 millones, 7,000 millones, 15,000 millones, y denme 10 días y los pago. Y creo que es un poco irse perfilando, irse construyendo esta propia imagen presidencial o de ante candidato presidencial, en donde ya no, ya puede utilizar este discurso. Ya ven cómo nosotros somos los que generamos la riqueza, cómo gracias a mí, a los 7,000 millones que se produjeron, o 10,000 o 15,000, la cantidad que sea de millones, ¿no? Que produjimos ustedes, el pueblo trabajador, con sus impuestos, se lo estamos dando al gobierno para que X, Y en el discurso. Creo que él mismo o sus estrategas de comunicación se van ya perfilando, se van colocando como en esta narrativa, insisto, de replicar los modelos de comunicación que ya venían en otros países, ¿no? Que van funcionando en otros países. Aquí también veamos que la mayor fuerza de ultraderecha que se tenía era la de Verástegui, ¿no? De Eduardo Verástegui, en torno a la figura de Eduardo Verástegui, el partido que ya no sé cómo se llamaba. Y las frases, los jingles más o menos eran los mismos, ¿no? Patria, libertad, ya no sé si era vida también, creo. Y tampoco es menor que el relanzamiento del PAN como única figura de oposición medianamente todavía con estructura y con algún plan de acción se haya perfilado o se haya orillado mucho más hacia la extrema derecha. En este relanzamiento, ¿no? En este relanzamiento se perfiló mucho más hacia la extrema derecha con estas mismas frases de extrema derecha. Es decir, creo que son varios elementos de análisis que sí nos tendrían, como dice Fernando Benavat, sí nos tendrían que volver a recolocar en la discusión, en el análisis y eventualmente estar viendo cómo se mueven las piezas, ¿no? Creo que sí es importante, desde luego desde el gobierno, que se analice, desde el propio partido político de Morena y desde nosotras y nosotros desde la izquierda social, quienes hemos trabajado desde el lado de la izquierda no partidista o partidista o por proyectos, ir analizando estos actores y cómo se van moviendo, insisto, porque sí me parece que hay varias señales de perfilación y de alianzas que se estarían juntando en torno ahora a Salinas Pliego como una figura, eventualmente un candidato presidencial para el 2030. Pues muy, muy interesante lo que estás comentando también, David, ¿no? Este discurso y las acciones que están haciendo. Yo también me preguntaba por qué ahorita él dice, sí, voy a pagar y ya veremos si lo hace, pero también esto que decíamos, ¿no? Su interés por sí, ser presidente y pues sí, podríamos a lo mejor reírnos. Pero bueno, así lo hicimos también en algún momento cuando se lanzó Javier Milei, que decíamos, no, imposible que él gane, ¿no? Ese pues sale de la televisión y prácticamente es un actor y finalmente pues está ahí como presidente y está ocasionando una situación compleja en Argentina. Pero también lo otro que señalas, y ya le damos la palabra, si quieres seguimos contigo para entrar con la novela china y luego ya regresar a Federico, pero esto también que vimos en Argentina, que no es menor, se hizo todo un discurso en torno a una posible devaluación si ganaba, así lo empezaron a mencionar ellos, el populismo que siempre tendremos que estar discutiendo sobre eso, pero esto de que vendría una devaluación el día de hoy muy intensa, que llegaba a ganar el peronismo y entonces o llegar a ganar también y fortalecerse pues todo el partido de Cristina Fernández de Kirchner y también Axel Kicillof, ahí estaban confrontados los modelos económicos y el fantasma este siempre de la devaluación pues estuvo ahí presente, así es que también es cómo se manejan los discursos y cómo se maneja esta parte de la economía. Así es que gracias, David. David, si tú quieres agregar algo más y ahorita Federico, y si no pasamos al otro tema, esta novela china, pues que realmente este personaje que está con varios cárteles de la droga, pues es interesante también lo que, como tú, el ángulo que tú propones, David. No, no, yo de Salinas Pliego ya le cierro. Tampoco, creo que es un buen foco. Federico lo colocaba un buen foco. Hay que seguir ahí. No quitar el dedo del renglón, la atención. Pero no sé si tú tienes algo más, Federico, de esto, de lo de Salinas Pliego para el cierre. Ahorita no. Listo. Pues si quieres, Violeta, mira, a ver, yo proponía el segundo tema que era la detención. En la novela china, le decía yo, ¿no? De Shi Dong-sang, no sé si diga así, que es este personaje
A mí me sigue pareciendo bastante raro todavía, ¿eh? El personaje en sí mismo, hay poca claridad, no sé si sea a propósito, hay poca claridad sobre su actuación, sobre su responsabilidad en términos del tráfico de precursores de fentanilo. Es un empresario chino, de origen chino, que trabajaba en México, en varias partes de América Latina también, pero sobre todo estaba sentado en México, que fue detenido en octubre del año pasado eh, por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada. Y ahí yo les decía en el chat que no me quedaba claro cuáles eran los delitos por los cuales había sido detenido. Después yo mismo me corregí, le dije a Federico que sí, y ahora me vuelvo a corregir, porque los datos que yo he revisado son la acusación que se tiene de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos pide una orden de extradición o formalmente solicita una orden de extradición para que este personaje sea enviado a los Estados Unidos, estando detenido. El 11 de julio de este año, este personaje recibe a ver, lo corrijo. Estaba detenido desde el 24 de octubre del año pasado, estuvo en prisión preventiva y en julio de este año se hace un cambio de medida cautelar, se le quita la prisión preventiva y se le manda a arresto domiciliario en el mes de julio. Durante varios días, él estuvo haciendo, ahora ya tenemos más información, no él, pero gente estuvo haciendo en una casa contigua a donde él vivía en Coajimalpa, un túnel por el cual poder salir. Él tenía también este brazalete electrónico de localización. Entonces, el 11 de julio se da cuenta la Guardia Nacional que tenía la guardia, valga la redundancia, de su domicilio, afuera de su domicilio, que el sujeto no estaba. Se había escapado por un túnel o por un hoyo, lo que haya sido, a la casa de junto y había salido por un vehículo de la casa de junto y se escapó. El tema es que el 11 de julio y en el marco de esos días, nosotros aquí estuvimos justo haciendo el análisis de ese cambio de la medida como tema de prisión preventiva. Y decía yo que no teníamos mucha información del personaje, que no se sabía exactamente quién era, ¿no? Cuál era su papel en los cárteles, tal. Creo que sigue esa duda hasta hoy, porque aunque se ha señalado que el sujeto tiene una alta influencia en términos de los precursores y la capacidad de exportación, de importación, perdón, de precursores químicos, me llama mucho la atención que está siendo ubicado como un proveedor de los dos principales cárteles de México, del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. De los cárteles, digamos, más grandes, ¿no? Es decir, este mismo personaje le colaboraba, ¿no? Le trabajaba a los dos cárteles más grandes de México. Estados Unidos calcula que más o menos se llevaba de ganancia al año 150 millones de dólares, más o menos de ganancia. Él está operando en México desde el año 2006. Estados Unidos tiene todo el proceso de investigación desde el año 2006. Lo que yo hacía unas preguntas ayer en el chat era, si se tiene información que el sujeto está operando desde 2006, pongamos con no desde el 2006 se le identificó como sujeto de investigación, 2008, 2010, 2012, 2000, ¿no? De todos los años que han pasado, no se había identificado o no se había señalado como una pieza clave de los cárteles, ¿no? Sobre todo ahora pensando en esta guerra así, ahora sí, guerra contra el fentanilo, ¿no? Toda esta andanada que se tiene en contra del fentanilo. Las acusaciones que tiene en el año 2024, insisto, a mí me quedan bastante, no tengo mucha información de la FGR. Se le acusaba de haber el trasiego de droga, 1.000 kilos de cocaína, 1.600 kilos de fentanilo, 1.800 de algún otro precursor. Y cuando reviso esas mismas cifras, son las mismas por las que se estaba pidiendo la extradición en Estados Unidos. Por eso yo decía que vuelvo al mismo punto de ayer, donde no me quedaba claro cuáles eran específicamente los delitos que se le imputaban en México. Bueno, hasta ahí la parte de la novela de poca claridad, de poca información. El 11 de julio se fuga y se va, dicen ahí trayectos que se hizo por varios países, no sé cuál, el tema es que llega a Cuba. En Ujú. Cuba lo encuentran, lo detienen el 31 de julio, y aquí sigue otra parte de la novela. Tenía ficha de Interpol, tenía búsqueda de Interpol internacional, en Cuba lo detienen y el 31 de julio, es decir, 20 días después de su fuga, pero notifican al gobierno mexicano prácticamente 3 meses después.
fue hasta hace 8 días, 10 días ahora, que le notifican al gobierno mexicano que tienen detenido a esta persona que tiene a su vez una ficha roja de Interpol. En esta misma novela, sigo insistiendo yo, Cuba lo tuvo prácticamente 2 meses y medio detenido con ficha roja de Interpol sin avisarle a México, sin decirle a México que estaba siendo detenido este sujeto o que lo tenían ya detenido. Si fue detenido el 31 de julio con la ficha roja, lo lógico sería que, no sé, en 5 o 6 días se le notifica al gobierno mexicano que tiene a este personaje detenido. Y finalmente, nada más para ir colocando como estas preguntas, era, entendemos que estaba sujeto a un proceso de extradición en julio. Se da la fuga, se va a Cuba, lo detienen, lo regresa a Cuba a México y en pocas horas. Ahí tampoco tenemos claridad si fue en cumplimiento a la solicitud de extradición que se hizo a Estados Unidos o en esta nueva modalidad que no tiene nombre, mi querido Federico, no sé, no recuerdo cómo le llamábamos, si era entrega, ¿no? Algo así que decían las autoridades, ¿no? Que era, que está como, no tiene una regulación clara, que era esta entrega No, de un. sí la tiene clara. Bueno, ahorita nos aclaras. Este tema de entrega, no sé cómo se llama, ¿no? Que no era extradición como tal, y ahora ya fue remitido a los Estados Unidos, donde sigue un proceso, donde cuando menos hay varias acusaciones en su contra. Entonces, nada más para cerrar, digamos, como colocar algunas de las preguntas, era justo eso. Muy poca información, no sé, yo no tengo cuando menos certeza, información, claridad de cuáles eran los procesos que se le llevaban en México. ¿Cómo Ujú. fue el tema de la fuga? Nunca se aclaró el tema si hubo responsabilidad o no para los de la Guardia Nacional. ¿Qué pasó con el brazalete electrónico? ¿Qué pasó con la salida del país? ¿Cómo salió del país? ¿Cómo ingresó a Cuba? Ahora creo que las preguntas son mucho más en torno a este personaje. Insisto, es un personaje de un perfil muy bajo, dicen los propios medios, pero que sí ha tenido una gran influencia en términos económicos con los dos cárteles más grandes de México, cuando menos los últimos 18 o 19 años, que es la información que ha dado a conocer el gobierno estadounidense. Muchísimas gracias, David. Pues entonces le pasamos el micrófono a nuestro querido Federico y como tú dices, ya casi han pasado 20 años, entonces desde el 2006 que tú nos estás diciendo, David, que inició la investigación. ¿Es así? ¿Es el inicio de la investigación, 2006? No, Estados Unidos lo identifica como empresario ligado al fentanilo desde el 2006, Desde el 2006, o pero sea, la investigación no es del 2006. De Estados Unidos igual es mucho más reciente. No tengo el dato, pero es de hace pocos años. ok, muchas gracias. Y allá, por lo que ustedes nos comparten, son 13 cargos que están claramente, bueno, son 13 cargos por los que se le acusa y aquí no tenemos esa claridad. Gracias, David, por esto. Pues le pasamos la pelota a nuestro querido Federico para analizar también esto que decía. No, si se tiene claro, no es extradición, pero entonces, ¿qué es lo que... Es la Ley de Seguridad Nacional. Lo hemos discutido varias veces aquí. Pero en el caso concreto, ni siquiera sabemos eso. O sea, yo le agregaría a lo que nos explicaba David, que este doble rebote, el detenido en Cuba es trasladado a México y de México a Estados Unidos, no nos explicó nadie cómo se había hecho. Y en los dos casos anteriores, donde se hicieron entregas, se hicieron con toda claridad con base en la Ley de Seguridad Nacional. Y se dijo, eso fue lo que se hizo. En este caso, ni siquiera eso tenemos. Ahora, hay una cosa que se nos está olvidando aquí, y es que existe de facto una no relación diplomática entre Estados Unidos y Cuba. Y por otro lado, sabemos que Cuba tiene su propia estrategia en contra del narcotráfico. Y es vieja, vieja, vieja. O sea, en los últimos 30, 40 años, incluso fusiló al más importante militar cubano, héroe de Angola y de Namibia, por haberse involucrado en narcotráfico. Pero el problema es que Cuba, por el bloqueo, está fuera de la coordinación general. Entonces, yo me puedo imaginar que alrededor de esto que acabo de decir está esta confusión general de que ese señor trata de escaparse, de repente reposta en Cuba lo arrestan y luego pasan días. Porque hay un detalle que es importante. En teoría, México tiene relaciones diplomáticas completas con Cuba, pero esto nunca ha sido completamente cierto.
O sea, la razón por la que México no rompió relaciones en la Guerra Fría era porque necesitábamos tener orejas puestas sobre Cuba y México hacía trabajo de inteligencia para Estados Unidos. Y también para Cuba, del otro lado. Era un equilibrismo muy raro, ¿sí? Pero eso lo único que hace es echar más velos que no nos dejan ver qué es lo que está ocurriendo, en casos como este, por ejemplo. Ahora, ¿podría haber Cuba entregado directamente a este hombre a Estados Unidos? No, porque como no tienen relaciones, seguramente no le habían pedido la extradición a Cuba. ¿Me explico? Ahora, ¿es un acto de buena voluntad de La Habana frente a Washington entregarlo vía México? Sí, también. Y eso sí, está absolutamente fuera de cualquier regulación en México, ¿eh? Eso tal vez explica por qué no nos explicaron, igual que en los otros casos, que aquí se aplicó la Ley de Seguridad Nacional. Ahora, tampoco nos terminaron de decir cómo estaba funcionando la acusación que sí existía en México y que le habían dado, como ya nos explicó David, primero prisión preventiva oficiosa, luego cambio de medida cautelar, con su brazalete y arresto domiciliario y luego se escapa. Lo discutimos aquí, nos estamos acordando anoche, precisamente con el tema de la prisión preventiva. Cuándo funciona, cuándo no funciona, etcétera. Pero la última cosa es en esta materia del crimen organizado o supuestamente organizado, del narcotráfico, etcétera, el problema es que es, por cierto, de que el compañero es de nacionalidad china, es como un teatro de sombras chino. O sea, tú lo que ves son sombras. No sabes realmente qué es lo que está reflejando la sombra. Y eh, los expertos a los que menos confianza le tengo yo es los expertos en crimen organizado y narcotráfico, porque yo siempre me quedo con la duda de con qué fuentes están trabajando. Bueno, si esos son los expertos, imagínate nosotros que no lo somos. Entonces, me parece que el tema es interesante, pero David le puso un buen título, novela china. Y yo le agrego, acuérdense que las novelas chinas siempre es un teatro de sombras. Tengamos cuidado de qué es lo que está ocurriendo. Ahora, me parece interesante la aparición del actor cubano en la trama, pero nada más que hay que tener cuidado con eso. Hay un detalle. La entrega por parte de Cuba también es en una señal en un ambiente muy polarizado. Acuérdense que la flota de Estados Unidos está atacando lanchas en Venezuela con el pretexto del narcotráfico. Cuba puede estar dando una señal de buena voluntad. O sea, oigan, aquí está yo lo tengo acá, yo se los quiero entregar, pero pues ustedes no se dejan. Bueno, eventualmente lo hace. Ahora hay una negociación, obviamente, eso explicaría los 20 días que no le avisaron a nadie. Sí fueron 20 días, según entiendo, o más, ¿verdad? Más, más, porque lo detuvieron el 31 de julio y lo notificaron a la segunda, de mediados de octubre. Entonces son 2 meses. Agosto, septiembre, sí, como 70 días, sí. Ahora, y por cierto, otra vez, esto es un teatro de sombras. Esos 2 meses coinciden con los ataques en el Caribe, a las lanchas venezolanas. Y acuérdense que Cuba es la isla más grande del Caribe. Entonces, realmente no sabemos, pero conviene que la audiencia esté pendiente de estas cosas. Porque aquí sí tenemos un caso distinto en el sentido de la ley mexicana. En las otras dos entregas de eh, involucrados en el narcotráfico, México ha dicho lo estoy haciendo con base en la ley de seguridad nacional, no con la base en ley de extradición. Pero en este caso no nos dijeron nada, absolutamente nada. Gracias, gracias, Federico. ¿Y por qué fue o sea, por qué no nos dice nada, David? O sea, ¿cuál es la situación aquí particular de que no se nos informe, como en los otros casos que se está aplicando esta ley? Es justo una de las preguntas que seguimos teniendo en torno a este teatro de sombras chino. Ahora retomo a Federico, ¿no? Es una cosa, a ver, el hermetismo que ha tenido, no sé si hermetismo sea la palabra, quizá no, pero la poca información que se ha tenido en torno al caso desde el inicio, perdón, desde el inicio hasta este momento, a mí me genera algo de duda de qué nivel de personaje estamos hablando. O sea,
Porque desde la lógica desde afuera podemos nosotros decir, faltó información, no sé qué, la. Probablemente el perfil del sujeto es muchísimo mayor al que nos han querido decir, ¿no? Tiene un perfil económico, político muchísimo más grande y por eso la información se maneja con cierta secrecía, digamos, o con cierto recelo la información, ¿no? Pero es una actitud poco convencional. Nosotros aquí hemos señalado esto, ¿no? De las otras entregas y debatimos, ¿no? Si estaban bien o no, si el fundamento era bien o no, la ley y tal. Es decir, pero al final yo no encontraba otro caso en los últimos 10 años, cuando menos, no solo el gobierno de Andrés Manuel, quizá el anterior también, o de Peña Nieto, donde un personaje de este nivel, de este tipo, no tuviéramos prácticamente nada de información, o muy poca información. Si el sujeto era tan importante como operador de los dos cárteles, y lo detuvo, perdón, lo detuvo el gobierno mexicano en octubre del año pasado, ¿qué hubiera hecho yo en la narrativa? Saco el perfil del sujeto, ¿no? Y lo expongo y digo, acabamos de agarrar al principal precursor, perdón, al principal importador de los precursores del fentanilo. En el combate al fentanilo en México, detuvimos a este sujeto, lo supercacareamos, le sacamos todas las empresas que tiene, la red de empresas, el lavado de dinero, los millones es decir, en términos de la propia narrativa al gobierno mexicano, que uno de los puntos justo que ha colocado Trump para la negociación de cualquier cosa, ahora el tema que viene, es el tema del combate a la droga en general y particularmente al fentanilo. Entonces, este personaje, insisto, si tiene el alto perfil que presume Estados Unidos o que la investigación de Estados Unidos nos está compartiendo, digamos, públicamente, creo yo que el gobierno mexicano hubiera aprovechado esa oportunidad y hubiera dado a conocer muchísima más información. Recuerden ustedes el otro caso del otro chino de Shen Li Yegon, Ujú. de cuando se dieron a conocer los videos de sus mansiones, los millones de dólares que tenía apilados en su casa, sus gimnasios, sus carros como un golpe mediático. Aquí yo no estoy diciendo que se anuncie o que solo sea el tema mediático, pero aún incluso la información, por ejemplo, Estados Unidos dice que ha lavado más de 200 millones de dólares anuales. La ganancia de él son 150 millones de dólares, pero lavado de dinero lo está acusando por 200 millones de dólares anuales. Eso, por ejemplo, insisto, en términos de la narrativa del combate a la droga y de la nueva estrategia de seguridad que se está replanteando, que se está planteando, sería un gran golpe para el gobierno mexicano. Golpe en términos, digamos, delictivos, ¿no? O sea, un gran logro para el gobierno mexicano. No se hizo así, su detención también pasó pues bastante desapercibida. Salieron algunas notas, algún comunicado ahí de seguridad ciudadana. Se quedó ahí se vuelve nota hasta que se fuga. ¿No? Hasta la fuga de este año es cuando se vuelve nota y empezamos a llamar la atención sobre él. Entonces, insisto, todo este tema de la poca información, la capacidad de injerencia en el sistema, él dice lo que la acusación de Estados Unidos de Atlanta, que tenía injerencia también en el sistema bancario mexicano, en el sistema bursátil mexicano a través de estas inversiones. No conocemos tampoco cuáles eran las empresas, no conocemos las redes que operaba, no conocemos los bancos a través de los cuales hacía todas estas transacciones. Insisto, el nivel de poca información no es usual, no porque en los otros casos haya muchísima información, pero hay un estándar, digamos, una base de información que es general para la mayoría de los casos. Sigo colocando en el teatro de sombras, hay muy poca información y la información es poco clara, no sesgada, como por ahí sale una nota, nadie la confirma, nadie la desmiente. ¿No? Es un tema muy raro, insisto, solo en torno a este personaje, ¿no? En torno a este personaje, creo que hay más dudas, muchísimas más dudas que respuestas, pese a que ahora pues ya está en Estados Unidos y enfrentará a estas acusaciones de un juzgado federal en Atlanta. Muchísimas gracias, David. Pues sí, más dudas también con esto que nos dices. Sabemos que también estos grupos operan en este territorio, en el mundo financiero, y pues esto que nos dices también nos lleva a preguntarnos quién, si es que hubo apoyo de México, logró que llegara a Cuba, ¿no?
y para qué y todo esto. Así es que son muchas preguntas las que quedan ahí y pues muy interesante el ángulo que le están dando a ustedes. Así es que gracias. Le preguntaría a Federico si tiene algo más que decir sobre este tema o pasamos al otro tema también que me parece interesante de este Zohrán Mamdani, primer alcalde musulmán de la ciudad, y lo hacemos como pregunta si será posible este primer alcalde musulmán de Nueva York. Pero primero, antes, ¿tendrás algo más adicional de este caso, de este cuento chino? No. No. Ok, gracias, Federico. Entonces pasemos a este otro tema y también a esta propuesta que haces, Federico, que me parece pues interesante y que pues por supuesto que habrá alguna respuesta por parte de la derecha desde Nueva York ante esta posibilidad de que tengamos un primer alcalde musulmán en Nueva York. ¿Qué decirnos primero, contextualizar este caso con la audiencia, querido Federico? Mira, yo creo que lo que más preocupación debería darnos es la poca información que hemos estado discutiendo en los medios alternativos o en los medios tradicionales en México sobre el caso. No solamente sobre la elección para alcalde de Nueva York, Uh -huh, sino también de todo lo demás que está pasando en Estados Unidos. Pero ahorita vámonos a Nueva York. uh -huh, Nueva York es la ciudad, digamos, más icónica, probablemente es la primera, no, ahorita ya no estoy seguro si son Chicago, Houston, Los Ángeles o Nueva York la más grande de Estados Unidos, pero es una de las cuatro más grandes. Y esa parte, la sede de las Naciones Unidas, todos la identificamos como la más multicultural de todas las capitales de Estados Unidos. Pero hay una paradoja bien interesante. Les paso una comparación. En California, la población de origen latinoamericano, que todos sabemos que es la mayor parte de origen mexicano, ya rebasó a la población de origen blanco, caucásico, no hispánico, porque el censo americano ya hace esa separación. Y de hecho, la rebasa por 4 puntos, entonces son 39 contra 34%. Eso es California. Pero en el estado de Nueva York, todavía tú tienes una mayoría fuerte de 52% de blancos no hispanos. Pero cuando me metí a checar qué onda con el censo, descubrí que en blancos no hispanos están incluidos todas las personas que provengan del Medio Oriente o de Noráfrica. O sea, todo el mundo árabe, cuando inmigran en Estados Unidos, no los clasifican por separado, son blancos. Y entonces me empezó a preocupar el 52% neoyorquino. O sea, el estado de Nueva York tiene 52% de población blanca, según el censo, pero ahí adentro estaría gente como Zohrán Mamdani. Ahora, él es todavía más difícil de clasificar, porque él es musulmán, pero no es árabe. Sus padres son ciudadanos de la India, musulmanes, que estaban trabajando, son intelectuales, la mamá es cineasta, el papá es profesor universitario, y estaban trabajando en Uganda. Entonces, este compañero fue a nacer en Kampala, en Uganda. Entonces, él sería del África subsahariana y por lo tanto, cuando llegue el censo, tendría él que decir si es de origen ugandés, pero entonces sería afroamericano. ¿Verdad que está de locos la... Y ustedes lo están viendo ahorita. En realidad, el compañero es de otra etnicidad, de otra cultura y aparte está jugando a eso. Vean, por cierto, ahí en esa imagen que están viendo ahorita, vean que de la camisa larga estilo musulmán que trae, atrás tiene una estrella roja, porque él es otra cosa. Él es parte de una asociación de demócratas socialistas, que ha estado trabajando desde hace por lo menos 20 años en el área de Nueva York. Él era parte de la campaña de un, aunque ustedes no lo crean, pastor luterano nacido en Belén, en la Cisjordania palestina, hablante de árabe que migró a Estados Unidos y cambia una vieja parroquia luterana para volverse un centro para puentear religiones y atiende a palestinos, árabes, cristianos
que están siendo expulsados de todo el Medio Oriente. Ahora, todo eso que estoy diciendo, este cuate, que le estoy diciendo, que me parece que el apellido es El Khalib, dice, pues yo llego aquí, o sea, él es un árabe palestino, cristiano, y descubro que en el barrio que me asigna mi iglesia ya no se habla inglés, se habla árabe. Y el problema, regreso al censo, es que esa población no está clasificada como Medio Oriente árabe, está clasificada en el censo como blancos. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos desde México es, ¿qué hay detrás del 52% de la mayoría blanca? Y tal vez, pero no lo sé porque no soy experto, Mamdani es una representación de lo que está detrás, pero eh, les, yo opino, espero que la audiencia esté de acuerdo conmigo, en que nada más lo que les acabo de contar acerca de la identidad étnica, cultural, orígenes familiares del candidato, es importante e interesante e inesperado. Ahora, el pastor luterano, árabe, palestino, cristiano que les estoy diciendo, trató de ganar un puesto político electoral también a través del Partido Demócrata y con los socialistas demócratas, pero falló. Esto pasó hace 5 años. El chavillo, que es Mamdani, que estaba en la campaña, siguió adelante y ganó, pero ganó ser diputado de el Congreso del Estado de Nueva York. Y no solamente ganó y ganó muy bien, sino que le ganó a una, dicen en Estados Unidos, incumbent, o sea, una diputada demócrata que llevaba ya como 6 periodos como diputada en Nueva York, en Albany, que es la capital del estado de Nueva York. Entonces le gana a la, diríamos en México, en mexicano, cacica demócrata, y luego gana de calle, porque los republicanos en ese distrito ni siquiera tienen manera de presentar candidato, y él ya lleva 3 elecciones ganadas en la legislatura. Entonces es un hombre que ha tenido muchísimo éxito, y la pregunta es, ¿por qué? Porque tiene una agenda social y una agenda directamente socialista. Trae su estrellita roja en la espalda, ahorita lo vieron, y dice que es socialista. Y lo están apoyando toda el ala izquierda del Partido Demócrata, Kamala Harris, Ocasio López y Bernie Sanders. Pero esos son los institucionales. Y último detalle, para que vean lo raro que está. Él ganó su candidatura dentro del Partido Demócrata venciendo a un ex gobernador de Nueva York, Alfred Cuomo, que es un casicón grandote. Alfred Cuomo es hijo de otro gobernador, otro Cuomo, que también fue gobernador de Nueva York. Bueno, pese a todo eso, este chavo le gana la candidatura. Y para que vean que los fifís existen en todos lados, el Cuomo vencido, Alfred Cuomo, en lugar de disciplinarse y decir, bueno, perdí mi primaria, el candidato demócrata es este, agarra y se sale del Partido Demócrata y se presenta como independiente para que la elección sea a tres, el republicano, el demócrata, que es demócrata socialista, que es Mamdani, y Cuomo como independiente. Bueno, pese a eso, este Mamdani tiene en ese momento, en la mejor de las encuestas, 49% de ventaja y en la peor 46%. Entonces, es altamente probable que gane la elección. ¿Qué te está diciendo eso? La capital, la ciudad más grande, va a tener un alcalde que no solamente es demócrata, es un demócrata guión, demócrata socialista, que viene de una etnicidad y una cultura completamente distinta, pero no está, y que esa es una cosa bien interesante, haciendo una campaña de yo soy la minoría. Está diciéndole a todas las minorías que todos tienen derechos iguales. Y eso te explicaría por qué el Partido Demócrata, la base electoral, se pasó de este lado. Eh, Perdón porque me haya extendido, pero había que No, explicarlo no. porque están pasando cosas de aquel lado. Y el artículo que les mandé hoy termina con una nota fea, porque en el otro lado también son rudos. Sí, sí, Eso es poder popular desde abajo, muy probablemente, por lo que estamos diciendo. Del lado demócrata, demócrata socialista. Pero
los republicanos trumpistas ya le están pidiendo a la Procuradora General de Justicia, a la Bondi de Trump, que como este chavo nació en Uganda de padres indios, obviamente es un ciudadano naturalizado en Estados Unidos. Entonces, con la regla de Trump, podrían quitarle la nacionalidad y deportarlo. Entonces, la extrema derecha republicana, trumpista, está pidiéndole al gobierno federal que antes de que gane, le quite la nacionalidad y lo deporte. Ahora, con lo que les expliqué, ¿cómo creen que reaccionaría la población con una movida como esa? Ahora, lo grave es que lo están pidiendo. Gracias, Federico. Y que puede pasar, ¿no? Esa es una situación que puede pasar. Y bueno, y esto que tú estás diciendo, pues es muy importante lo que significa Nueva York para el capital, pero también para el capital financiero. Pues realmente es la capital financiera del mundo, ¿no? Y entonces ahí hay una intensa preocupación de que un perfil como él pudiera ganar y las encuestas dice que podría ganar. Pues que reflexionar también la derecha se está movilizando y por supuesto que habrá algunas respuestas por su parte, como ya lo estamos viendo, David. ¿Con qué reflexionaría sobre este tercer tema? No, yo brevemente igual lo colocaba Federico ayer el tema, yo no lo había metido al estudio como él, obviamente, ya que lo ha estudiado perfectamente. Pero sobre la información que empecé a buscar justo anoche para el tema, me parecía muy importante igual en el propio discurso que él ha tenido, digamos, el mensaje comunicacional. Es un mensaje que no está tampoco, a ver, no es este outsider clásico, ¿no? Del que viene de afuera y critica, no, él forma parte del sistema, él ha estado en el sistema, ¿no? Sabe jugar con las reglas del propio sistema político, pero ha encontrado estas líneas de comunicación, de nueva cuenta, ¿no? Estas líneas de comunicación para llegar a ciertos grupos de la población, a ciertos sectores de la población, que vuelve a colocar el tema de la atención, creo que lo saca del debate dicotómico que ha presentado Trump, y eso me parece, digamos, un punto muy relevante. No se clava en este discurso dicotómico, ¿no? Que Trump ha querido colocar en el discurso a toda la clase política, ¿no? Sí, no, blanco, negro, estás en contra, a favor. Se va en otras líneas de comunicación, rompe esta posición dicotómica de que, digamos, impuesta comunicacionalmente por Trump, y creo que eso le está ganando mucha simpatía, mucha más proximidad también en términos con la gente, ¿no? La representación del propio multiculturalismo, de todas las ascendencias que tiene esta capacidad multicultural, el crisol multicultural que él mismo representa. Creo que es un factor muy importante porque miles de personas se identifican con ese crisol cultural, así como otras se identifican o se pueden identificar con el nacionalismo estadounidense blanco, ya saben, el WASP, ¿no? Blanco, hombre medio, de edad media, protestante. Hay muchas personas o millones de personas ahora, o cientos de miles de personas que se están identificando con este otro crisol cultural, ¿no? Crisol, insisto, en términos, no es un término como rico en su riqueza cultural, él personalmente, su familia, sus antecedentes, sus ancestros y el trabajo político que ha tenido también en los Estados Unidos. Entonces creo que es otro de los puntos otro de los elementos, digamos, que se tienen que analizar, porque en Estados Unidos igual, aunque el discurso quiera ser hegemónico, Trump todopoderoso, no sé qué, no es así tampoco, sigue teniendo problemas, por así decirlo, en varios estados donde ha ordenado la presencia de la Guardia Nacional allá para hacer el tema de las detenciones migratorias. Gobernadores se siguen oponiendo, tribunales locales, digamos, sí, como tribunales locales de los estados de revisión constitucional están parando varias de las decisiones de Trump. Es decir, sigue habiendo dentro del propio gobierno estadounidense, o de la estructura política de Estados Unidos, sigue habiendo estas muestras o estos flashazos, digamos, ¿no? De resistencia, de otras formas de política, de otras miradas. Creo que esta salida, yo no identificaba que Cuomo se había ido ahora como independiente, justo ahora que está diciendo Federico. Parece que es una vieja estrategia también de hacer la división del voto, ¿no? Del voto que no va o que puede ser contrario a los republicanos, hacer esta división del voto entre el voto demócrata para que se jale un poco hacia el polo independiente. Entonces, creo que qué bueno que lo coloca Federico, justo para tener el foco en el radar también ahí colocado.
y sobre todo estar viendo estas otras discusiones que se giran en torno a estas otras alternativas políticas en Estados Unidos. Vendrá en las próximas semanas, ahí Violeta nos dirá más adelante, el tema de la discusión del TEMEC. Va a venir un tema complicado de negociación. Ahora ya se peleó con Canadá por un video, por una cosa absurda, no sé si ustedes lo tienen, pero es una cosa. Canadá sacó un video de Bush, ¿no? Creo que era de George Bush. Y Trump dijo, ese video es falso, no sé cuál, entonces rompo relaciones con Canadá comerciales. Es decir, tiene un discurso otra vez pendenciero, ¿no? Ya sin meternos al debate, pero creo que estos mensajes, estos personajes ayudan a seguir viendo el foco de la diversidad política, de la diversidad cultural que sigue en Estados Unidos. Insisto, saliéndonos de este debate dicotómico donde nos ha querido llevar a la sociedad, a los medios, a toda América Latina, el propio Donald Trump en los meses recientes, ¿no? Muchísimas gracias, David. Y pues le daríamos la palabra a Federico también para que cierre sobre este tema. 4 de noviembre son las elecciones y bueno, como tú dices, Federico, lo han catalogado como comunista y él dice, no, soy un socialista democrático. Eso también es interesante cómo ha manejado el discurso y pues también retomando el pensamiento de Martin Luther King. ¿Cómo cerraría sobre este tema, querido Federico? Y ya estamos viendo en Eh, pantalla a nuestro querido Ernesto, pero bueno, le damos la palabra a Federico y luego vamos con Ernesto para cerrar con nuestro querido David al final. Adelante. Mira, yo cerraría precisamente con eso que dijiste ahorita. A ver, en México luego nos preocupamos muy poco de lo que pasa en Estados Unidos, lo cual es una lástima porque es el país que constitucionalmente se parece más a México. Este, ya sé que a los conservadores culturales eso los pone muy nerviosos, pero así es. Pero hay un detalle interesante. La Guerra Fría nos impactó tanto a Estados Unidos como a México, y entonces se supone que en Estados Unidos no hay Partido Comunista. Ahora, acusar a alguien de comunista todavía hoy, y eso es lo que está haciendo Trump, sirve para joderse a una persona. Bueno, Ujú. y en los chistes y en la cultura más superficial norteamericana, a cada rato hablan de la F word, o sea, la palabra que empieza con F, que es fuck, que es chingar en mexicano. Este, Nosotros teníamos la che word. Este, El compañero quiso decir molestar. Perdón usted. exactamente. Sí, sí. Exactamente. Bueno, resulta que ahorita la sección muy progre, pero pendenciera, pero cómica, nada más cómica, de los medios de Estados Unidos, empezaron a hablar de la C-word, o sea, decirle a alguien comunista. Y un detalle, Desi Leidig, que es una comediante en Nueva York, está trabajando para el Daily Show, que no estoy seguro de qué cadena es, pero es una de las cadenas grandes. Va y busca al Partido Comunista de los Estados Unidos, que sí existe. Sobrevivió la Guerra Fría y el macartismo. Y ahorita tiene a un líder que se llama Joe Sims. Entonces va a la Desi, que es la comediante, pero va a hacer chistes muy en serio. Y entonces va y le pregunta, oiga, ¿Mamdani es comunista? Y el otro le contesta, no, él no es comunista. Y explica la diferencia. Los comunistas queremos cambiar el sistema productivo y decimos que el capitalismo ya no sirve. En cambio, los socialistas y los socialdemócratas dicen que puedes hacerle cambios al sistema capitalista para que vivan mejor las masas. Nosotros no creemos en eso, entonces Mamdani no es comunista. Este, bueno, la compañera un poco hace chiste, pero luego, en la última parte de su programita, de su clip, va a la calle, se enfrenta a una trompista que está diciendo que Mamdani es un comunista horrible y le empieza a explicar que no es cierto, ya muy en serio. Y tú puedes ver la cara de la ciudadana de derechas trompista no entendiendo qué es lo que está pasando. Ahora, la noticia grandota cultural es que Estados Unidos se está atreviendo otra vez a hablar de comunismo, socialismo democrático y un detalle. El Partido Socialista, antes de la Revolución Soviética en Rusia, el Partido Socialista más extenso, más movilizado y en muchos sentidos más radical, estaba en Estados Unidos.
Y aparte había anarquistas sindicalistas. O sea, la izquierda norteamericana antes de la Primera Guerra Mundial era increíblemente fuerte. Y hubo un partido socialista que postuló candidatos presidenciales, Eugenio Debs, que tuvieron como tercer partido muchísima fuerza. Y esas gentes en la izquierda, izquierda real, socialista y comunista, fueron parte del apoyo de Franklin Delano Roosevelt después de la depresión. Eso lo había enterrado el anticomunismo. Ahora, la historia importa. Trump va, como dijo David, a volver a polarizar las cosas, los va a acusar y por eso, ojalá no sea más que la locura del populista de derechas, pero ya le propusieron, quítele la nacionalidad al Mamdani y expúlselo. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde lo van a expulsar? A Gujarati, que es la región de la India de su papá, al norte de la India, que es la de su mamá. Aparte, mamá y papá se quedan en Estados Unidos porque también son nacionalizados, o no. Este, o a Uganda, donde a él le tocó nacer por el trabajo de los padres. Es ridículo. Estados Unidos sí tiene una bronca identitaria. Ah, y un último detalle. A partir del censo de 2030, Estados Unidos ahora sí va a clasificar a todos los del Medio Oriente como distintos. Este, probablemente porque ya se dieron cuenta que tienen una población árabe interesante y extraña ahí. Y ahí termina. Muy Perdón, chistoso. Violeta, si quieres le sigo ya para cerrar y ahorita va con Ernesto, no sé si va a entrar, pero nada más para ir cerrando igual. A ver, dos temas. Primero, agradecerle a nuestra querida audiencia, leída y escribida, que nos está aquí informando. Lobo Azul dice, el video era de Donald Reagan, no de Bush, que yo dije Bush. Luego ya me confundo, disculpen ustedes, pero agradezco la aclaración. Y Raciel, para el dato específico, mi querido Federico dice, Comedy Central es la cadena que maneja The Daily Show y pertenece a la Paramount Skydance. Gracias. Agradeciendo a nuestra audiencia leída y escribida, que nos hace las pertinentes correcciones aquí, que nos ayudan siempre para calificar. Solo en mi cadena de preguntas que hacía en el tema anterior de Shi Dong-sang, Ujú. me seguía quedando esta duda de cuál era la acusación que tenía en México, que ayer decía Federico, sí lo acusaron y luego le dije sí, no, sí, y ahí nos quedamos, ¿no? Pero En tú nos habías México, mandado una imagen ahí que no sé si la pusieron de como tres delitos, ¿no? Que habías dicho, David. sí, pero es que yo cuando dijo Federico que sí tenía acusación en México, yo le dije que no, luego vi esa acusación, le dije que sí, estamos en ese debate. Esa acusación es la solicitud de extradición de Estados Unidos, Mm. no es una Ah, De acusación México. formal de México. Y entonces me metí a revisar las notas y hay una nota donde le dictan auto de vinculación a proceso a Shi Dong-sang en noviembre del año pasado. Recuerden que fue detenido en octubre del año pasado. En los primeros días de noviembre le dictan el auto de vinculación y es un auto de vinculación con detención, la detención formal con fines de extradición. Es decir, lo único que se le detuvo fue a partir de la solicitud de extradición de Estados Unidos. Bien. México no tiene delitos en su contra, no tenía acusaciones en su contra. Eso nos da un poco de claridad y obscuridad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque claridad es cuando Cuba lo regresa a México, como México no tenía ninguna acusación en su contra más que un proceso de detención con fines de extradición, pues lo manda lueguito para Estados Unidos antes de que se les vaya a dar a la fuga por segunda ocasión. Ahí, digamos, nos da un poco de claridad, ¿no? Porque yo decía, bueno, si México tenía procesos en su contra, ¿qué pasó con esos procesos? Pero no, la nota dice que no había, que la detención se hizo con fines de extradición. Entonces, nos clarifica esta partecita de la película, pero nos da otra serie de dudas. Ah, ¿y por qué no tenía México? Claro, ¿cómo si este personaje era tan importante en términos de que era uno de los que les vendía los precursores a los dos cárteles? No tenía ninguna acusación en México. Es decir, no había ni siquiera una investigación en su contra. O sea, creo que las preguntas ahora se extienden más a decir, bueno, otra vez, ¿qué pasa con este personaje? Insisto, yo no estoy hablando del sistema, de justicia, de la policía. No, no, hay algo raro
un tufo raro con ese personaje, ¿no? Que sigue y cada vez que nos metemos a buscar más información, creo que hay algo ahí que no acabo, cuando menos yo, de entender o que no acabamos de entender el potencial, la fuerza, las redes que tiene, no sabemos redes económicas, políticas, de qué tipo. Insisto, pero fue detenido a petición de Estados Unidos por la solicitud de extradición y en México no tenía ningún cargo en su Oye, contra. oye, David, y Sí. perdón, buenos días a Federico. Buenas noches, mi querido Ernesto, buenas noches. Oye, pero, ¿y por lo menos no es un delito la fuga? Ah, sí, pero es muy... Sí, Yo, pero yo- está yo sé, muy, yo sé que sería la sí, delito light. sí, evasión de preso, evasión de, sí, sí, es una cosa, pero ¿estás de acuerdo que allá lo acusan de no sé qué, de lavado 13 de delitos. dinero, mil kilos de coca, 800 de fentanilo? O sea, México aquí se nos fue, se nos peló, pues mándalo para allá, o sea, para que no se nos vuelva a pelar. No, sí, formalmente es un delito el que te sustraigas de la justicia. Pero imagínate, mi querido Ernesto, si no tenía ninguna investigación ni ninguna acusación por 15 o 18 años que lleva traficando precursores para fentanilo, pues si le íbamos a pedir a Hertz Manero No, que hiciera una pero, carpeta de investigación por la fuga, pues ya valió. sí, no, yo lo decía porque cuántas veces ha pasado, lo decía Andrés Manuel, lo dice la presidenta Sheinbaum, de que luego necesitan ganar tiempo para que no se les vaya a ir y cualquier cargo a veces sirve este, para retenerlo, aunque sea pues unos días más y a lo mejor entonces abrirle otros procesos, ¿no? Como los que estás señalando, que dices, pues como que en México no había ninguna denuncia contra él, y más bien había una prisa por mandarlo a Estados Unidos, ¿no? Pero Yo creo que bueno, es eso. Había más bien la prisa para mandarlo a Estados Unidos, ¿no? En la nota esta que encontré que narra en la audiencia de control, cuando lo detuvieron, dice, se le informa al detenido las razones, las causas de su detención y la vinculación por la solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses. Punto. No, no, aquí no han, por eso el sujeto este Shang, Ching, ¿no? ¿No? Tiene aquí en México pues no tenía nada que, o sea, no había ninguna autoridad que lo estuviera investigando, que lo estuviera denunciando, que lo estuviera señalando como responsable de nada. Insisto, creo que hay más dudas ahora sobre la forma, la operación y el control, el poder, no sé, que pueda tener Xi Dongshang en México. Y bueno, ahora a ver qué información. Ya está en Estados Unidos. Tampoco habrá mucha información que se conozca desde allá, pero bueno, habría que ir viendo a ver qué se dice también en las audiencias, ¿no? Y, perdón, nada más un detalle. Ahorita estaba viendo a Ripi Raciel, que nos dice que el encanto de Sohran en Nueva York es la disciplina que tiene para hablar de problemas económicos. Y es un error hablar de que su campaña se basa en identidad e inclusión. Y eso es cierto. Él supera los clichés de identidad y exclusión, demostrando que una persona absolutamente inesperada en el marco étnico-cultural de Estados Unidos puede hablarle a la gente común de todas las clases sociales y de todas las etnias y identidades culturales de las cosas que importan. Y no dije nada de eso, pero a ver, como alcalde de Nueva York puede organizar, por ejemplo, abasto popular de frutas, legumbres, puede aumentar el salario dentro de la gran ciudad y todo su programa se basa en ese tipo de cosas. Ah, y la eterna lucha de los neoyorquinos. Vivienda digna y barata para todas las personas. Eso es lo que él ha estado trabajando de por sí los años que ha estado metido en política. Y entonces su programa es básicamente social y económico de a de veras. Y eso es lo que le permite vestirse como quiera, usar la estrella roja y decir, esto es razonable, voten por algo razonable. Pues muy interesante, los dos temas realmente, los tres temas que abundamos el día de hoy, pues hay que regresar a esta novela china y pues estaremos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir en Nueva York. Estamos a unos días de de estas elecciones, el 4 de noviembre, y pues estaremos atentos a lo que vaya a transcurrir con este personaje, que es todo un personaje, y con estas apuestas que está haciendo la derecha, pues también de sacarlo de la jugada. Así es que estaremos muy, muy atentos.
Pues fuerte abrazo, querido David Peña, abogado y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, y nuestro querido también Federico Anaya, abogado independiente. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Y siempre, siempre es un gran aprendizaje aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todas, todos, abrazos. Yo voy Hasta a ver luego. yo voy a ver este programa al rato, pues, porque me perdí todo esto que... Es maravilloso cómo Por lo favor, explican. Vas a chútatelo. ver, vas a No, ver. Y sí, nos das like. Y nos sí, das le like. doy like y unas palomitas mientras Sí, por favor. Dale, Ernesto, abrazos, abrazos, Órale, Violeta. abrazo. Abrazos, Cuídense. queridos, que estén muy bien. Todo, Baygoncito. Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.